Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva clase de electrodinámica, ¿no? La clase anterior nosotros habíamos visto básicamente cómo es que de manera general, ¿no es cierto?, en un medio dieléctrico que no tiene conductividad, aparece una respuesta, una dependencia, más bien dicho, de la permitividad con la frecuencia. Y habíamos visto eso, ¿no es cierto?, en definitiva, en base de un modelo en el cual los electrones enlazados que no tienen libertad de movimiento a través del material se pueden modelar simplemente como si estuvieran enlazados a a los núcleos atómicos mediante un enlace que se puede modelar como un resorte. Y entonces, ¿no? En ese sentido, el electrón lo que puede hacer es comenzar a oscilar ante ante, ante una fuente que genera una fuerza oscilante externa, como lo es el campo eléctrico, ¿no? Y esa justificación la habíamos dado debido a que si el electrón está alrededor de un punto de equilibrio, siempre en un punto de equilibrio va a haber un mínimo en la energía potencial y por lo tanto siempre en ese mínimo se puede modelar las oscilaciones pequeñas como una oscilación cuadrática y como una dependencia cuadrática en la energía y que nos da una fuerza de restauración que siempre trata de regresar al sistema al punto de equilibrio. Y eso, ¿no es cierto?, se puede modelar por un lado mediante una fuerza elástica así. Por otro lado, ¿no es cierto?, los electrones van a disipar la energía, ya sea, ¿no es cierto?, que la oscilación del electrón sea transferida a la red o ya sea que se pierda por radiación. Sea como sea, existe una fuerza, bueno, se modela toda la disipación de la energía cinética de los electrones, se puede modelar mediante una fuerza que depende linealmente de la velocidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la fuerza del campo eléctrico externo, que es una fuerza que varía sinusoidalmente con la frecuencia para una onda armónica. De esta forma, ¿no?, más o menos mientras va pasando el campo eléctrico, el electrón lo que va a hacer es va a comenzar a oscilar. Y esa oscilación se puede suponer, ¿no es cierto?, que la va a hacer a la misma frecuencia que la fuerza externa. Esta va a ser la solución particular, de manera, ¿no es cierto?, que va a quedarnos una amplitud que va a ser una amplitud resonante. Cuando la frecuencia externa sea cercana a la frecuencia propia de oscilación, va a haber una resonancia, ¿no es cierto? Y va a haber entonces una absorción energética de la energía del campo eléctrico en forma de energía cinética de los electrones. Y entonces, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener es que los electrones básicamente van a estar separados del núcleo, generando un dipolo que dependa del tiempo. Entonces tenemos un dipolo que depende del tiempo, ¿sí? Y este dipolo va a tener esta relación, ¿no es cierto? A partir del dipolo de cada uno de los átomos podríamos sacar un promedio y sacar entonces la polarización y postular, ¿no es cierto?, entonces que la polarización depende del campo eléctrico de la misma forma en la que el dipolo depende del campo eléctrico. Nada más, ¿no es cierto?, que aquí hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de moléculas o diferentes tipos de enlaces entre los electrones y los núcleos y por lo tanto existen diferentes frecuencias propias y diferentes constantes de atenuación. Sí, y en general, ¿no es cierto? Si tenemos una densidad electrónica, por ejemplo, un número de electrones n, existe un cierto porcentaje de los electrones que van a tener este tipo de enlaces, ¿no es cierto? Y a partir de la dependencia de la polarización y con la fórmula del campo eléctrico se puede encontrar el desplazamiento eléctrico y de esta forma se puede encontrar entonces una dependencia de la permitividad con la frecuencia. Y a este fenómeno se llama dispersión. Entonces, existe una dispersión de las ondas electromagnéticas
con función de como función de la frecuencia. Si hacemos esto, ¿no es cierto? Usualmente lo que nosotros habíamos dicho es, en la dependencia en el tiempo, la permitividad es una constante, pero en la dependencia en la frecuencia, la permitividad depende directamente de la frecuencia. De manera, ¿no es cierto?, que nos va a quedar que la constante que está aquí es una constante elástica que depende de la frecuencia, ¿sí? Cuando cambiemos esto, ¿no es cierto?, del tiempo a la frecuencia, nos va a quedar una dependencia en la frecuencia, de manera que esta constante K, ya el número de onda, ahora va a ser un número de onda complejo, ya que la permitividad es una permitividad compleja. De este modo, ¿no es cierto?, la permitividad compleja la podemos describir como una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria lo que genera es atenuación de la onda mientras va pasando por el dieléctrico. Pero esta dependencia, ¿no es cierto?, de estas dos cantidades son funciones de la frecuencia. ¿Ya? Y habíamos dicho entonces que tenemos una dependencia de la frecuencia, ¿sí? Y por lo tanto tenemos, tenemos un número de onda complejo para un dieléctrico, y por lo tanto en un dieléctrico tenemos una cierta atenuación de la amplitud, pero que es función de la longitud de onda. Y eso habíamos dicho, ¿no? Como ejemplo, aparece típicamente en lo que es la ley de Lamberville, cuando se supone, cuando se hace atravesar una onda electromagnética de una determinada frecuencia a través de un líquido, por ejemplo, transparente. Sí, entonces aquí aparecen unas ciertas absorciones que dependen de la longitud de onda o de la frecuencia, ¿no? Que en definitiva sería lo mismo. Sí, y a través de lo que se conoce como el coeficiente de atenuación, y a esta ley de la absorción de la amplitud, ¿no es cierto?, que depende de la distancia y una cierta constante que depende de las moléculas, se llama la ley de Lamberville. ¿Ya? A partir de la definición que nosotros tenemos del índice de refracción, que sería, ¿no es cierto?, la relación entre la parte real multiplicado por C sobre la frecuencia, y vamos a tener, ¿no es cierto?, que este índice de refracción depende también de la longitud de onda, ¿sí? Y a partir de este, ¿no es cierto?, podríamos tener una relación semejante y decir entonces, si aquí reemplazo no la parte real, sino todo el número de onda complejo, voy a tener una relación así, ¿no es cierto?, y me diría que el índice de refracción puede ser un número complejo, cuya parte real es el mismo índice de refracción, y la parte imaginaria lo que se me va a relacionar es con el coeficiente de atenuación. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Nosotros habíamos dicho, si tenemos algo muy diluido, por ejemplo, como un gas o una situación parecida a esta, ¿no es cierto?, que esté muy diluida, entonces lo que vamos a poder tener es que esta absorción de aquí, es decir, esta relación de frecuencia de aquí, va a ser muy pequeña comparado con 1, y este se puede aproximar como una serie, ¿no?, de 1 más x a la n, se puede aproximar así, ¿sí? Y se tiene la típica relación, ¿no es cierto?, para muestras diluidas, en la cual, ¿no?, tenemos si sacamos la parte real de aquí me da el índice de refracción, digamos, real, y si sacamos 2 veces la parte imaginaria me da el coeficiente de atenuación. Y entonces tenemos una dependencia del coeficiente de atenuación así, ¿no es cierto? Si hacemos algo como esto, lo que va a haber pues, va a ser dos cosas, ¿no es cierto? Una absorción resonante, ya que viene catalogada por esto de aquí, y un índice de refracción que tiene una dispersión con la frecuencia. La dependencia con la frecuencia, entonces, aquí, ¿no es cierto? Cuando el índice de refracción sube con respecto de la frecuencia, se llama dispersión normal, y en esta zona, ¿no?, que la pendiente sería negativa, se llama dispersión anómala. ¿Ya? Entonces tenemos este típico comportamiento para un dieléctrico, ¿no? Esto es lo que se espera en este modelo, y es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Algo parecido vamos a hacer el día de hoy con lo que tiene que ver con conductores. ¿Sí? Pues vamos a hacer un análisis de la dependencia de la conductividad
como función de la frecuencia, ¿sí? Y para esto vamos a partir de aquí, ¿no es cierto? Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta de la clase anterior? Bueno, simplemente, ¿no? Todas estas deducciones que aparecen aquí, y todas estas deducciones, digamos, que aparecen aquí, o las deducciones que aparecen a partir de las ondas electromagnéticas, es decir, me refiero, creo que estaba por aquí. Ya, todas estas de acá, ¿no es cierto? Son preguntas típicas de las pruebas de admisión a un doctorado, por ejemplo, o a una maestría. Y eso es lo que vamos a ver ahora al final de la clase, ¿no? Esas deducciones ustedes tienen que saber y tienen que poder encontrar esas deducciones a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Son preguntas típicas que aparecen en las pruebas de admisión, ¿ya? Pues bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ¿ya? En un modelo simplificado de Druth, lo que se dice, ¿no es cierto?, es que los electrones sufren colisiones, es decir, sufren procesos de dispersión, en el cual, ¿no es cierto?, la energía cinética que adquiere el electrón debido a la aceleración del campo eléctrico es dispersada y transferida a la red. Y eso genera el calentamiento del material, ¿sí? O el calentamiento por conductividad, que es el efecto Joule. Y entonces un electrón, ¿no es cierto?, luego de cada colisión, no necesariamente sale en la dirección del campo, sino sale en una dirección arbitraria, y por lo tanto el electrón, debido a que el campo eléctrico, ¿no es cierto?, está, por ejemplo, en esta dirección de aquí, el electrón sufre, debido a los procesos de dispersión y la aceleración, sufre un camino aleatorio así, ¿no es cierto?, tal como más o menos se describe así. Esto en el modelo de Druth, digamos, para campos eléctricos que no varíen en el tiempo, esto usualmente se dice, ¿no? Esta velocidad la puedo reemplazar, ¿no es cierto? Este recorrido, sí que es aleatorio, le puedo reemplazar por una velocidad promedio y suponer que el electrón ni se acelera ni choca, sino que viaja con una velocidad promedio, donde la velocidad promedio, ¿no es cierto?, es una relación directa entre la carga, el campo, la masa y el tiempo libre medio. Ya entonces, ¿no es cierto?, como debido a este proceso de aceleración, y supongo que un electrón parte de una velocidad inicial cero y se acelera hasta una velocidad final, puedo sacar una velocidad media más o menos, ¿no? Y tener un modelo así que relacione la densidad de corriente con el campo eléctrico, y por lo tanto, ¿no? De aquí, si rearreglo, por ejemplo, un poquito esto, y de aquí yo podría tener esto, ¿sí? Y entonces, a esta cantidad que está aquí, yo podría decir que es la conductividad. Y entonces, ¿no?, en el modelo de Druth para corriente directa, esta conductividad básicamente depende de la densidad de portadores de carga, la carga eléctrica al cuadrado, el tiempo de relajación y la masa en el denominador, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la conductividad y este es el típico modelo de Druth para corriente directa, ya cuando el campo eléctrico es uniforme, ¿no? Cuando el campo eléctrico varía en el tiempo, ¿sí? Cuando el campo eléctrico varía en el tiempo, el movimiento actual del electrón no va a depender del campo eléctrico, del valor del campo eléctrico en ese momento, sino que va a depender, ¿no es cierto?, de todo el historial que tiene el campo eléctrico antes, ya que la carga va a estar interaccionando con el campo eléctrico desde siempre, digamos, ¿no? Y entonces, en este sentido, la velocidad actual que tiene la carga va a depender del campo eléctrico en todos los momentos anteriores hasta el tiempo actual t. Entonces aquí t' representa
todos los momentos anteriores, ¿no? Y si la velocidad depende de todo el historial de la interacción entre la carga y el campo, ¿sí? Tu conductividad también. Porque si recordamos, ¿no es cierto? La conductividad simplemente es la densidad de carga por la velocidad. Y entonces la velocidad actual del electrón va a depender de toda la interacción que tuvo la carga con el campo antes. ¿Ya? Sí se dice, ¿no es cierto? Para toda interacción futura, ¿ya? No influye en el presente, básicamente la conductividad para toda interacción futura cuando el tiempo t' sea mayor que el tiempo actual t. Sí, básicamente esta interacción va a ser cero porque no va a influir en la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad se supone que por nuestro modelo de causalidad depende del pasado, pero no del futuro, ¿sí? Y entonces puedo definir, ¿no es cierto?, que la conductividad, que esta relación, ¿no es cierto?, puedo extenderla a todo el tiempo, definiendo, ¿no?, que para el futuro la conductividad es cero y para el pasado la conductividad depende del material. Y entonces esto de aquí es tal como habíamos dicho en la clase anterior, se define como la convolución de dos funciones. ¿Sí? Y si hago la transformada de Fourier a esta integral, lo que me va a quedar es esto, ¿no es cierto? Que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones no es nada más que el producto de las transformadas de Fourier, ya de cada función. Y entonces eso es lo que tengo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos es que yo puedo definir ya la transformada de Fourier para la frecuencia, para la conductividad, para la densidad de corriente y para el campo eléctrico, ya a partir de esto, ¿no? Y naturalmente definir la transformada de Fourier inversa. Sí, donde aquí habíamos dicho, ¿no? Vamos a definir así, esta constante usualmente se hace simétrica para la directa y para la inversa y se pone 1 sobre raíz de 2pi al lado o de cada una. Entonces, por la red de la referencia que yo tomé, vamos a definirla así, la transformada de Fourier, ¿ya? Y entonces se puede tener, ¿no?, que esta es la relación entre las transformadas de Fourier, considerando, ¿no? No se olviden, considerando esto, ¿ya? Que la conductividad para cualquier momento futuro, ¿sí? Esta integral, ¿no es cierto?, es de menos infinito a más infinito. Para cualquier momento futuro después de cierto valor de t, esta conductividad es cero y esta integral es cero, ¿no? Así está definida esta sigma, ¿no? Bueno, y entonces lo que nosotros tenemos, ¿no?, es que esta conductividad de manera general se puede escribir, ¿no es cierto?, como una parte real y una parte imaginaria. Ya, entonces, ¿no? La relación que yo tengo aquí, digamos, pongámosle acá. La relación que yo tengo aquí, pongámosle esto, ¿no es cierto? Pongámosle de manera general así. Sí, bueno, supongamos que esta conductividad no varía en él. Y supongamos que es un material uniforme, homogéneo, ¿no? Entonces, para la relación que yo tengo aquí, ¿sí? Lo que yo voy a tener es esto, ¿no? Yo voy a tener una relación como la que está aquí. Entonces, si el material es homogéneo y la conductividad no varía en el tiempo, esta cantidad es una constante. Ya. Y esta cantidad es una constante que va a ser real. Sí, este es un número real, ¿no es cierto? Porque esto estoy evaluando en el tiempo. Sí. Ahora, podría ser, supongamos que el material no sea homogéneo. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo, por decirles, dos medios, ¿no es cierto? Ese es un medio 1 y digamos yo tengo acá un medio 2. Y entonces, digamos, ¿no?, tengo dos alambres, ya un alambre de cobre, ya que está unido, por ejemplo, a un alambre de, de platino o de plata, más bien dicho. ¿Sí? Y entonces aquí diríamos la conductividad es una función de la posición. Ya, aparte de eso, ¿no es cierto?, puede haber un calentamiento en el tiempo y la conductividad puede ser una función del tiempo también.
Pero de cualquier forma, la conductividad que tenemos aquí en el espacio del tiempo es un número real. ¿Sí? Es un número real. ¿Ya? Ahora, como la conductividad en el tiempo es un número real, en espacio de frecuencias no necesariamente es un número real. Sí, ya que estamos multiplicando, ¿no es cierto? Estamos integrando un número real por un exponencial imaginario, sí, para hacer la transformada de Fourier, y esto de manera general es un número imaginario. Ya, entonces, eso es un número complejo, más bien dicho, ¿no es cierto? Y entonces este número complejo lo puedo escribir así. Ahora, cuando hago la transformada de Fourier, por ejemplo, que se define así, ¿no es cierto? Con el signo más aquí, ¿sí? Cuando yo saco el complejo conjugado de esto, ¿sí? Este de aquí es un número real, ¿no es cierto? El dt es un número real, pero este es un exponencial imaginario que cambia de signo. Y entonces cuando saco el complejo conjugado aquí, este de aquí, el omega cambia por menos omega, todo lo demás queda igual. ¿Sí? Mientras ¿no? que la transformada de Fourier de sigma de menos omega es esta de aquí. Y entonces comparando estas dos son iguales, ¿no es cierto? Y se dice entonces que el complejo conjugado de sigma en el espacio de frecuencias es igual a la conductividad de menos la frecuencia. Sí, y entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Si yo digo, tengo este número complejo de aquí y le comparo, ¿no es cierto? Entonces digo, sigma complejo conjugado en el espacio de frecuencias es igual, ¿no es cierto? A sigma prima de omega, ¿ya? Y menos el imaginario de sigma 2' de omega. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a sacar, no es cierto? Que como esto se da así, sí, cuando comparo esto de aquí, el sigma de omega y el sigma de menos omega, teniendo en cuenta ¿no? que el complejo conjugado de sigma es igual a sigma de menos omega. Y entonces, ¿no? Si digo, ¿no? Comparo esto, entonces la parte real en la frecuencia debe ser una función par y la parte imaginaria tiene que ser una función impar. ¿Sí? Ya que, ¿no es cierto? El sigma de menos omega va a tener esta forma, ¿no? Un sigma prima de menos omega, ¿ya? Y más i sigma 2' de menos omega. ¿Ya? Y entonces, como estas dos son iguales, ¿no es cierto? Igual a parte real, igual a parte imaginaria, y me queda así. Entonces, lo primero que vemos aquí, ¿no es cierto? Es que la conductividad tiene una parte real, que es una función par, y una parte imaginaria, que es una función impar. Ya en el espacio de frecuencias, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿sí? Las ecuaciones que se tienen en el tiempo se van a tener exactamente en la frecuencia. Ya entonces la polarización, ¿no es cierto? Sigue dependiendo del campo eléctrico a través de la susceptibilidad, sigue el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico siguen dependiendo el uno del otro a través de eh, en este caso, ¿no? De la constante dieléctrica, ¿sí? O de la permitividad, ¿no? Dependiendo si es del sistema internacional en negro o sistema gaussiano en azul, ¿no? Igual los demás, ¿no es cierto? La magnetización y el campo magnético o la intensidad de campo magnético dependen de la susceptibilidad magnética, ¿no? Y la intensidad de campo magnético y el flujo magnético, la densidad de flujo magnético, dependen de la permeabilidad del medio, ¿no? Todo en el espacio de frecuencias. ¿Ya? Del mismo modo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entonces una dependencia entre la corriente de conducción y el campo eléctrico a través de la conductividad, ya que es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Y entonces, esta conductividad, cuando este campo eléctrico depende del tiempo, es la conductividad, digamos, dependiente de la frecuencia o lo que sería lo mismo
cuando el campo eléctrico varía en el tiempo, ¿no? Ya no es un campo eléctrico directo, digamos, ya no es un voltaje directo al que le estamos conectando, sino le estaríamos conectando en el modelo eléctrico a una fuente alterna. ¿Sí? Ahora, siempre que nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? Los electrones ya sabemos que se aceleran y la energía cinética de los electrones se disipa, ya sea ¿no es cierto?, por colisiones básicamente con la red, ¿sí? Que pueden ser o por impurezas o vacancias o fonones de la red, lo que sea, pero básicamente colisionan con la red y transfieren la energía desde la energía cinética del electrón hacia la red y generan calentamiento, ¿no? Y entonces la energía que es transferida desde el campo eléctrico hacia las cargas, ¿sí? Finalmente se disipa por calentamiento, ¿no? Y ese es el efecto Joule que se dice, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿no? Fundamentalmente la carga eléctrica que transporta la corriente tiene dos fuentes que generan o que definen su movimiento. ¿Sí? El uno es la aceleración. Entonces los electrones, ¿no es cierto?, se aceleran. ¿Sí? Y por otro lado, la energía de los electrones es disipada. Es decir, que vamos a tener algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos una aceleración, ¿ya? Y tenemos una disipación. ¿Cuál es la diferencia? Los electrones en los dieléctricos están enlazados y por lo tanto el enlace habíamos dicho, ¿no es cierto? Se puede modelar como que los electrones están enlazados a los núcleos atómicos por una constante elástica, ¿ya? Acá no, ¿no es cierto? Acá los electrones básicamente son libres, porque estamos hablando de un conductor y estamos modelando simplemente los electrones de conducción. Y entonces los electrones son libres y tienen dos fuentes de movimiento, ya que cambian su estado de movimiento. La aceleración del campo eléctrico, ¿sí? Y los fenómenos disipativos. Ya, y entonces, ¿no? Aquí vamos a tener que básicamente la aceleración, el cambio de la velocidad del electrón, tiene dos fuentes, ¿no es cierto? Un cambio de la velocidad que se da por la fuerza, ¿sí? Aceleración por tiempo, básicamente, y la otra, ¿no es cierto? Un cambio de velocidad que se da por la disipación. Y esta disipación, fíjense que también se modela en este modelo que se llama de Drude, se modela dependiente de la velocidad y de un tiempo, ¿sí? Parecido a lo que sucede acá, ¿no es cierto? Aquí también la variación de la fuerza, básicamente, es decir, la variación de la velocidad, se modela que depende linealmente de la velocidad y una constante. Ya, aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí hay una fuerza disipativa que está de signo menos, que se opone siempre a la velocidad, ¿sí? Y entonces esta es la variación de la velocidad. Ahora, ¿no es cierto? Si nosotros de aquí recordamos y decimos, pongámosle como que, y decimos, ¿no es cierto? La variación de velocidad por unidad de tiempo, ¿ya? Me da, ¿no es cierto? Me da algo de este orden, ¿ya? Me da una cierta velocidad sobre un cierto tiempo característico tau, ¿ya? Menos esto, ¿no? ¿Sí? Y naturalmente aquí yo ya tengo una relación de la aceleración, ¿sí? Que esto de aquí, entonces digo, la aceleración en el tiempo es más o menos como esta, y, ¿no es cierto? Yo puedo establecer y decir entonces, la corriente de conducción no es nada más, ¿no? Que la densidad de portadores de carga, el tipo de portadores de carga que va a ser, por ejemplo, los electrones con carga negativa, perdón, y la velocidad. ¿Ya? Y entonces yo podría tener esta condición, ¿sí? Y entonces decir, ¿no es cierto? La densidad de corriente depende, ¿no? De la densidad de carga eléctrica, en este caso de los electrones libres, la carga de los electrones que es menos d, ¿no es cierto? Y la velocidad.
¿Ya? Entonces yo podría multiplicar toda esta ecuación por dos constantes, que es la densidad de portadores de carga libre y la carga electrónica. ¿Ya? Y tendría esta ecuación multiplicada por la misma constante, ¿no es cierto? Multiplicada por la misma constante, que es básicamente menos la densidad de portadores de carga y la carga eléctrica. ¿Ya? Y voy a tener que esta ecuación de aquí se transforma en esta ecuación de acá. ¿Y eso qué quiere decir? Ya, que la variación de la corriente en el tiempo depende directamente de la corriente sobre una cierta constante de tiempo tau y depende, ¿no es cierto?, de esta cosa. Entonces aquí aparece algo interesante, ya que no importa el tipo de portadores de carga, aquí aparece la carga al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, básicamente, ¿no es cierto?, aparece que la corriente de conducción y el campo eléctrico están relacionados sin importar el tipo de carga por una constante positiva. Entonces no importa, ¿no es cierto?, si tenemos un material que conduzca por electrones o por huecos, es decir, por iones o por iones negativos o positivos, siempre estos dos están en la misma dirección. ¿Ya? Por este E cuadrado que aparece aquí, ¿no? Si el campo eléctrico se hace cero, ¿sí? Si el campo eléctrico se hace cero, esta ecuación lo que me dice es que aparece una relación lineal entre la variación de la corriente en el tiempo y la corriente, de manera que la solución viene dada por esto. Eso quiere decir que cuando apenas desaparezca el campo eléctrico, no es que las cargas aceleradas siguen moviéndose, ¿sí? Sino que las cargas aceleradas van a disipar su energía y finalmente la densidad de corriente va a ser cero y va a decrecer esto de forma exponencial. Es decir, que en este modelo estamos modelando esto básicamente, ¿no? Estamos modelando algo parecido a esto que básicamente la velocidad de los electrones o la energía, mejor dicho, de los electrones va a ser disipada. ¿Sí? Y la corriente de lo que existía apenas este campo eléctrico desaparezca, la corriente también va a decrecer a cero de manera exponencial. ¿Sí? Y entonces lo que sostiene la corriente, ¿sí?, lo que sostiene que esta corriente exista es básicamente el campo eléctrico. ¿Sí? Sin campo eléctrico, la corriente decrece de forma exponencial. Esto nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Ya vimos un comportamiento como este. ¿Dónde vimos eso? ¿Cuándo vimos eso? ¿Qué efecto era ese? Y nosotros comentamos algo de eso, ¿no? Este es el típico que para campos eléctricos que varíen en el tiempo, ¿ya? Este es de lo que se conoce como efecto piel, ¿sí? Donde la corriente en el volumen del conductor decrece a cero, ¿no? En un medio que tiene buena conductividad. Entonces, ¿no? Si yo paso esta ecuación, ¿sí?, del tiempo a la frecuencia, hago una transformada de Fourier de esta ecuación, voy a tener esta relación. Y de aquí, ¿no es cierto?, yo puedo despejar, ¿ya? Y de aquí yo podría despejar y encontrar una relación entre la corriente, ¿ya?, y el campo eléctrico, ¿sí? Y la relación que voy a encontrar me permite determinar la frecuencia. Pues simplemente despejando de esta ecuación, ¿sí?, yo voy a poder encontrar una constante que va a ser la conductividad, ¿sí?, en el espacio de frecuencias, ¿no? Y esta conductividad de manera general, fíjense, aquí me da este término, y la densidad de carga, la carga al cuadrado, el tiempo, que es exactamente igual a lo que nosotros tenemos aquí. Sí, la densidad de carga, carga al cuadrado del tiempo sobre la masa, ¿no? Sí. Y entonces, esta constante que está aquí, a excepción de este 2, ¿no es cierto? Bueno, en este modelo aparece el 2 por la forma en la que se dedujo. En un modelo mejorado, digamos, el 2 desaparece. Y en un modelo cuántico, el 2 cambia por otro valor. Cambia por la masa efectiva acá. Entonces, lo que tenemos es el mismo modelo. ¿Sí? Esta es la conductividad en corriente directa según el modelo de Drude. Y en corriente alterna, si obtenemos algo parecido, ¿no? Entonces tenemos prácticamente la misma constante que teníamos en corriente directa, y esto es lo que me da lo que se añade a la dependencia en frecuencia.
¿sí? Entonces, este tiempo de aquí se llama el tiempo de relajación. Es decir, ¿no es cierto? Este tiempo me dice, desde que yo desconecto el campo eléctrico, ¿qué tiempo tarda la corriente en llegar a ser cero? ¿Sí? Y es entonces aquí lo que yo veo, ¿no es cierto? Es que la corriente, ¿sí? Yo veo, ¿no? Es que la corriente, ya como función del tiempo, ¿no? Apenas desaparezca el campo eléctrico, ¿sí? Supongamos que el campo eléctrico se hizo cero al tiempo cero, ya entonces lo que yo veo, ¿no es cierto? Es esto, ¿ya? Entonces que decrece, esta cosa decrece de manera exponencial, ¿ya? Y entonces en un tiempo en el cual, en un tiempo tau, ¿sí? J decreció en un e a la menos 1. Y aquí decrece al valor j sub 0 por e a la menos 1, ¿ya? Y ese es el tiempo de relajación, ¿sí? Y entonces, este tiempo de relajación es ese tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo la corriente disminuye a e a la menos 1? Ya adquiere un 0.37, creo que es el valor de e a la menos 1, de la corriente inicial. Entonces apago el campo eléctrico y mido ese tiempo. Ese tiempo de relajación usualmente para un buen conductor, digamos, o para un conductor típico, ¿no? Un buen conductor, digamos, cobre, hierro, aluminio, todos esos conductores, es un tiempo de este orden, ¿sí? De 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 segundos, es decir, es sumamente rápido la forma en la que la corriente decrece a cero. Sí, ahora, el inverso de este tiempo, ¿no es cierto? El inverso de este tiempo me da una idea de la frecuencia, es decir, voy a tener siempre aquí un producto entre omega por tau. Sí, entonces si yo analizo omega por tau, ¿no es cierto? Yo puedo decir, omega por tau puede ser o mucho menor a 1 u omega por tau puede ser mucho mayor a 1. Ya, entonces, este modelo, sí, me da buenos resultados según los experimentos en bajas frecuencias. Sí, a frecuencias ópticas, es decir, cuando yo tengo un material, ¿no es cierto?, interaccionando, por ejemplo, con la luz visible, sí, a esas frecuencias no describe bien el modelo experimental, ya no, o has dicho los resultados experimentales, y este modelo teórico no describe bien los resultados experimentales, pero a bajas frecuencias sí. ¿Ya? Entonces, si analizamos estos dos casos, por ejemplo, digo, a bajas frecuencias, y cuando omega por tau sea mucho menor a 1, básicamente esto es cero, ¿sí? O esto es despreciable, ya va a ser aproximadamente 1, ¿no? Entonces, a bajas frecuencias, básicamente el material se comporta con la misma conductividad que lo hace en corriente directa. ¿Ya? Y es decir, ¿no es cierto? El material básicamente disipa la energía, los electrones, ¿no es cierto? Eh, absorben la energía de las ondas electromagnéticas y disipan esa energía. ¿Y esto qué consecuencia me daba, no? Que si yo tengo un material, por ejemplo, una incidencia de una onda electromagnética aquí, ¿sí? Lo que generaba, ¿no es cierto?, es que aquí básicamente se produzca una onda reflejada, ¿sí? Y básicamente la onda electromagnética prácticamente no penetra en el conductor si este es un buen conductor, y aquí tenemos una reflexión total. Y cualquier cosa que penetre aquí se atenúa, ¿no? De manera que aquí no existe onda electromagnética, ¿ya? Aquí la onda transmitida básicamente se atenúa rápidamente y el campo eléctrico es cero, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Eso sería a bajas frecuencias, ¿ya? Entonces a bajas frecuencias, ¿no es cierto? Tenemos una buena conductividad, o bueno, una conductividad la misma que tiene prácticamente en corriente directa, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando una onda incide desde un dieléctrico hacia un conductor, ¿no es cierto? Hace que la onda, si este es un buen conductor, se refleje completamente. Y si este no es un tan buen conductor, existe una onda transmitida, pero rápidamente esta onda, conforme penetra en el conductor, el campo eléctrico disipa cero, ¿no? Y entonces la onda electromagnética solamente existe en la primera, bueno, en una cierta penetración de la onda, ¿no? En una cierta distancia delta, creo que le llamamos eso, ¿ya?
Por otro lado, si la frecuencia por el tiempo, es decir, si la frecuencia es mucho mayor que el inverso del tiempo de relajación, ¿sí? Este es el factor más importante y 1 es el factor despreciable. De manera, ¿no?, que la corriente de conducción simplemente se hace un número imaginario. ¿Sí? Prácticamente su parte real es despreciable. ¿Ya? Esta situación, lo que se dice es que la respuesta de esta de aquí es reactiva. Es decir, esta es resistiva, esta es reactiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, no? Desde un punto de vista físico, ¿ya? La frecuencia del campo eléctrico es grande. Y entonces aquí tenemos un campo eléctrico de gran frecuencia, ¿sí? Y el electrón lo que trata de hacer, ¿no es cierto? Si aquí tengo un electrón, lo que trata de hacer es esto. Trata de oscilar, trata de seguirle al campo eléctrico, ¿sí? Porque va a tener una fuerza que le provoca, ¿no?, una aceleración y la carga va a hacer esto, a la misma frecuencia que el campo, ¿sí? Eso es lo que va a tratar de hacer la carga, ¿no? Cuando la frecuencia es exageradamente alta, mayor que el tiempo de relajación, ¿sí?, los electrones básicamente no pueden seguir al campo eléctrico, ¿sí? No pueden seguir al campo eléctrico y el tiempo de y el periodo de esta cosa de aquí, ¿no es cierto? El periodo de la oscilación de es mucho mayor, es mucho menor sería, ¿no? Es mucho menor que el tiempo de relajación. Eso quiere decir que un periodo de estos, ¿no es cierto? Un periodo completito de estos es muchísimo menor que el tiempo en el cual el electrón sufre una colisión y sufre una disipación de su energía. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si la distancia libre media, por ejemplo, que sería dependiente del tiempo de relajación, es esta, el electrón prácticamente no logra o logra moverse una distancia mucho más pequeña que la distancia libre media. ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? Que los electrones, desde un punto de vista de la distancia libre media, es como que queden paralizados. ¿Sí? Entonces, ¿no?, lo que me refiero es que para que un electrón, vamos acá, ¿sí?, para que un electrón disipe su energía, yo necesito una distancia libre media. Ya, si este campo eléctrico, ¿no es cierto?, depende de la frecuencia, con una alta frecuencia, la distancia que logra recorrer el electrón es mucho menor que la distancia libre media. Y entonces, ¿no?, desde el punto de vista macroscópico, es como si el electrón no se moviera. Y ya no existen efectos de disipación porque el electrón se mueve a una distancia tan pequeñita, ¿sí?, mucho menor que la distancia libre media, que ya no existe disipación de la energía. ¿Sí? Eso también desde el tiempo lo veo lo mismo, ¿no es cierto? El tiempo, el periodo de la onda electromagnética es tan pequeño comparado con el tiempo de relajación, ¿sí?, que ya no existe, ya no importa los fenómenos de disipación. ¿Eso qué quiere decir? Ya, un conductor absorbe la energía de los electrones por los efectos de disipación y se calienta, y por lo tanto una onda electromagnética no puede viajar dentro de un conductor. Eso a bajas frecuencias. A altas frecuencias, ¿qué es lo que dice? No, el campo eléctrico transfiere energía a los electrones, pero los electrones se mueven tan poco que ya no existen estos efectos de disipación de la energía y la onda puede atravesar, ¿sí? Y entonces vamos a tener dos partes, ¿no es cierto? O dos comportamientos diferentes, ¿ya? El un comportamiento es donde estoy. Sí, el un comportamiento es un comportamiento disipativo, ¿sí? Un comportamiento óhmico en el cual el conductor es un buen conductor, ¿ya? Y el otro es un comportamiento reactivo, en el cual básicamente los electrones no pueden seguir al campo eléctrico y es como que se quedan paralizados, ¿sí? Y la respuesta simplemente es reactiva, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense,
En bajas frecuencias, naturalmente, los efectos de disipación son importantes y existe un tiempo bueno, y existe una dependencia de la conductividad con el tiempo de relajación. En altas frecuencias, en cambio, los electrones es como si no se movieran, es como si quedarían paralizados, y entonces no existe una dependencia de la conductividad con el tiempo de relajación, porque el tiempo de relajación ya no es importante, ¿no? Porque ya no existen efectos de disipación, porque los electrones prácticamente se mueven muy poco. ¿Ya? Y entonces, tal cual, ¿no es cierto? No existe una dependencia de la conductividad con el tiempo de relajación. ¿Ya? Porque ya no existen los fenómenos de disipación, ¿no? Los electrones no viajan tanto como para disipar su energía. ¿Sí? Y entonces, ¿no? De todo esto sacamos dos cosas, ¿no? Sí, bueno, sacamos toda esa dependencia, pero lo importante aquí es esto, ¿no? Digamos, las cosas importantes para el análisis matemático, ¿sí? La conductividad en el tiempo, sí, es un número real, y como vimos nosotros a lo largo de la deducción, en el espacio de frecuencias, ¿no es cierto? La conductividad y su complejo conjugado tienen esta relación, ¿ya? Lo que me da es que la conductividad real es una función par y la parte imaginaria de la conductividad es una función impar. ¿Ya? Por otro lado, ¿sí? Si yo saco la energía disipada, es decir, hago el producto de J.E, si recuerden el efecto Joule, ¿no es cierto? La potencia disipada es corriente por voltaje, ¿sí? Y esto de aquí lo que me va a dar a nivel microscópico o a nivel, bueno, microscópico, digamos, a nivel eh, diferencial, me va a dar esto, ¿no es cierto? J.E. ¿Ya? Y para complejos nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto? Esto se escribe así. Entonces es la potencia disipada, ¿ya? ¿Eh? Y entonces aquí vamos simplemente a trabajar lo mismo, ¿no? J.E más J corriente punto campo eléctrico conjugado y campo eléctrico conjugado punto E, ¿no es cierto? Como aquí estoy tomando dos veces el mismo término, aparece un extra 2 acá y se hace 4, ¿no? Entonces esta es la potencia disipada, ¿ya? Si hago esto y pongo la relación que J depende del campo a través de la conductividad sigma, voy a llegar a esto, ¿ya? Y entonces la potencia, como esta es una potencia disipada, esto, sí, es, bueno, esto siempre va a ser positivo, ¿no? Porque está siendo disipado, ya esto es lo que estoy calculando, ¿no? No puede ser que se extraiga energía de la red cristalina y eso genere conductividad, que sería el efecto contrario, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, siempre aparece esta relación y entonces de aquí o de acá, esta parte de sigma, que es la parte real de la conductividad, tiene que ser estrictamente positiva, ¿no? Porque disipa energía, ¿sí? Caso contrario, estaríamos transformando el calor en algo más, ¿sí? En energía cinética de los electrones si este fuese negativa, ¿ya? Entonces el hecho de que la parte real de la conductividad sea positiva y sea sí, me da esto, ¿no? Entonces, la parte real de la conductividad no solamente es una función par, sino que tiene que ser positiva, ¿sí? Y tenemos una relación de causalidad, ¿no? Que son nuestras principales asunciones, digamos, sí, que nosotros hacemos para encontrar esto. Ahora, si nosotros nos vamos a las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Y cogemos la cuarta ecuación de Maxwell, ¿sí? Tenemos que en el espacio de frecuencias luciría así. Sí, aquí tenemos la corriente de conducción, y aquí tenemos la corriente de desplazamiento, ¿no? En el sistema gaussiano, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros podríamos tener es esta relación, ¿sí? Y entonces, aquí, esto fíjense que es para un conductor, ¿no? Es para un conductor. Y entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Y si nosotros comparamos, por ejemplo, con lo que se hace para
un dieléctrico, ¿sí? Eso teníamos, ¿dónde está eso? Y si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, con lo que tenemos para un dieléctrico, nos da esto, ¿sí? Omega cuadrado mu épsilon sobre c cuadrado, esta es la ecuación de onda, bueno, esta es la ecuación de onda, ¿no? O en el caso de un dieléctrico, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Sí, tenemos esto. Ya. Y entonces lo que nosotros no, no es. A ver, este, mm, este. Ya. Entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos con esta cosa de aquí, ¿sí? Si nosotros comparamos con esta ecuación de aquí, digamos, ¿no? Pongámosle más bien. Ya, esto es. ¿Cómo es esta? Esta es. Ya, ¿no es cierto? Si comparamos con esta, ya, y decimos entonces esta es la corriente de desplazamiento, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que en el espacio de frecuencias, esto me da así. Ya, eso es lo que me va a dar, ¿no es cierto? Y entonces, aquí lo que nosotros diríamos, si esto sucede, por ejemplo, para un dieléctrico que tenga una cierta permitividad épsilon, nosotros comparamos entonces esto de aquí debería ser parecido a debería ser la permitividad épsilon, ¿sí? Y entonces la permitividad en el espacio de frecuencias lo puedo escribir así, ¿no es cierto? 1 como más 4 pi de I sigma sobre omega. Ya, donde aquí yo voy a tener entonces una dependencia explícita, ¿sí?, de la frecuencia, de la permitividad con la frecuencia. Y ahí entonces, ¿no? Yo puedo reemplazar toda esta cosa aquí, y decir, ¿no es cierto? Toda esta constante es la conductividad en DC, que se va a llamar, ¿no?, una frecuencia de plasma al cuadrado por tau. Ya, y entonces me va a quedar así la relación. Esta me va a quedar la relación básicamente en el espacio de frecuencias. Y si reemplazo, ¿no es cierto?, aquí me van a quedar estas dos. Entonces aquí me queda la parte real de la constante dieléctrica y aquí me queda la parte imaginaria de la constante dieléctrica, ¿ya? En el sistema internacional, bueno, sería esto, ¿no? Sería epsilon sub 0 más I sigma sobre omega y esto de aquí me daría así, ¿ya? Donde aquí estoy definiendo la frecuencia de plasma. Sí, entonces tengo esta dependencia, esta sería la dependencia de la conductividad en función de otra, definiendo, ¿no?, aquí una frecuencia de plasma y el tiempo de relajación, y aquí sería la parte real y la parte imaginaria de la permitividad, haciendo una comparación, ¿no es cierto?, entre esta ecuación que es para conductores y esta ecuación, digamos, que sería para dieléctricos con una cierta constante dieléctrica épsilon, comparando, ¿no es cierto?, tengo esta definición de épsilon, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que yo puedo ver es esto, ¿ya? La parte, en cualquiera de las dos, ¿no? Dependiendo de la relación entre la frecuencia y el tiempo de relajación, voy a tener diferentes valores de esto, ¿no? Y empecemos por acá, ¿ya? Para bajas frecuencias, sí, para bajas frecuencias, es decir, cuando omega por tau es mucho menor que 1, lo que nos vamos a tener, ¿no es cierto? Omega por tau es mucho menor que 1, todo esto de este denominador básicamente es 0,
Sí, y más dicho, este término es 0 y el denominador es 1, y me queda que esta solamente es la dependencia de la permitividad compleja. Y entonces, ¿no es cierto? Lo que yo veo es que la permitividad compleja para bajas frecuencias, ¿sí?, es una cantidad que es esta, ¿no? No depende del tiempo, no depende más bien dicho, depende linealmente con el tiempo de relajación. Ya, para altas frecuencias, ¿sí? Bueno, para bajas frecuencias, ¿no es cierto? Igualmente, esto de aquí, bueno, esto de aquí me da 0 y la parte real simplemente me queda esto, ¿no? Sí, igual, ¿no? Tiene una cierta dependencia con el tiempo de relajación. Para altas frecuencias, ya este 1 es despreciable, ¿no es cierto? Igual que este 1 de aquí, y me quedan estos dos términos, ¿no? Entonces, para altas frecuencias, lo que nosotros vemos es que esto no es permitividad compleja, ¿no? Está mal aquí. Para altas frecuencias esto es la permitividad real, ¿sí? Para altas frecuencias, bueno, aquí está mal, ¿no? Esta no es... A ver, déjenme ver, ya me hizo un lío ya. Para altas frecuencias, ¿qué sucede por esto en esta cosa? Para altas frecuencias, ya. Para altas frecuencias, ¿no es cierto? Este término de aquí simplemente me queda así, ¿no? ¿Ya? Y entonces, para altas frecuencias tenemos un término que está en el denominador, bueno, que le puedo simplificar y decir, entonces esto de aquí es omega por tau. Entonces, cuando esto es sumamente alto, esto prácticamente es cero. Ya, entonces para altas frecuencias la parte compleja de la permitividad se aproxima a cero, mientras, ¿no es cierto?, que para altas frecuencias esto de aquí llega a ser esto, ¿no? Ya, entonces ya no tenemos el factor omega por tau. Ya, entonces para altas frecuencias la parte imaginaria es cero y la parte real es esta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Para altas frecuencias el material se comporta como un dieléctrico cuya permitividad es un elemento de los reales. ¿Sí? Si la permitividad es un elemento de los reales, el medio se comporta como un dieléctrico, es decir, que las ondas electromagnéticas pueden atravesar el dieléctrico, ¿ya? Y entonces, para altas frecuencias, esta es la permitividad compleja. Bueno, en el sistema internacional se está trabajando aquí, ¿no es cierto? Esta es la permitividad compleja, ¿sí? Y este va a ser el número de onda, ¿no? Ya, ¿y eso qué quiere decir? Sí, y eso quiere decir esto, ¿no? De pronto, de pronto, de pronto acá. Sí. Hmm, no sé dónde me conviene ver esto. Bueno, vamos de acá, ¿no? Vamos desde aquí. Yo hago el gráfico entonces para de la dependencia de la permitividad compleja como función, ¿no es cierto?, de la frecuencia. Esto lo estoy normalizando versus la frecuencia de plasma, ¿no? Entonces, uno es la frecuencia de plasma, menores a 1, frecuencias menores a la frecuencia de plasma, y mayores a 1, frecuencias mayores a la frecuencia de plasma. Entonces, ¿no? La parte imaginaria de epsilon tiene que ver con la atenuación, ¿sí? La parte real tiene que ver como cualquier permitividad, ¿no? Que en un dieléctrico las ondas no se atenúan, ¿ya? Entonces, para frecuencias menores que la frecuencia de plasma, la atenuación es importante. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Lo mismo el K real y el K imaginario, ¿ya? Recordarán ustedes, ¿no? Este es el K real, ¿sí?
y este es el K imaginario, ¿no? De pronto aquí se ve más fácil, ¿ya? Entonces aquí está la frecuencia de plasma, ¿sí? Entonces, para valores menores que la frecuencia de plasma, la atenuación, ¿sí? ¿Cierto? Aquí sería el K2', ¿ya? Y este es el K'. La atenuación es importante, ¿sí? Lo mismo que acá, ¿no es cierto? Este también representa lo mismo, ¿ya? Entonces, la atenuación es importante. Eso quiere decir que en un conductor la atenuación va a ser importante para frecuencias menores que la frecuencia de plasma. Cuando llego a la frecuencia de plasma, para arriba, el material prácticamente ya no absorbe ondas electromagnéticas, ¿sí? Y su número de onda tiende a ser un valor constante, fíjense, tiende a un cierto valor. ¿Eso qué quiere decir? Que el conductor deja de absorber las ondas electromagnéticas para valores de frecuencia mayores a la frecuencia de plasma. ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? De lo que un metal, por ejemplo, absorbe las ondas electromagnéticas y no deja que las ondas electromagnéticas ingresen al conductor y la onda se refleja completamente, cuando estoy en valores sobre la frecuencia de plasma, ¿sí? El conductor deja de absorber las ondas electromagnéticas y básicamente se comporta como un dieléctrico y se comporta entonces como un transmisor de ondas electromagnéticas igualito que cualquier dieléctrico. Ya, eso es lo que me dicen estas dos gráficas de aquí. Sí. Si calculo el coeficiente de reflexión para un conductor donde beta es de esta cantidad, ¿no es cierto? Y hago esta dependencia, ¿sí? Este coeficiente de reflexión entre el vacío y un conductor, ¿sí? Como función de la frecuencia, aquí está la frecuencia de plasma, para valores bajos de frecuencia prácticamente el material es un reflector ideal, es decir, las ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia llegan y se reflejan completamente, tal como habíamos calculado en nuestro modelo, ¿no? Cuando subo la frecuencia y me acerco a la frecuencia de plasma, fíjense, la reflexión aquí, ¿no es cierto?, es bastante buena, es del 0,8, el coeficiente de reflexión, el 80% de la intensidad de la onda incidente se refleja, ¿ya? Y el 20% se transmite, ¿no es cierto?, y es absorbido por el conductor, pero sobre la frecuencia de plasma, fíjense lo que sucede, ¿sí? Ya no hay reflexión. Entonces las ondas electromagnéticas ya no se reflejan, sino que se transmiten al conductor y lo atraviesan como si fuese un dieléctrico. Sí, eso para valores altos de frecuencia, ¿no? Lo mismo se puede ver aquí. ¿Sí? Lo mismo se puede ver aquí. ¿Ya? Entonces, cuando hago este grafiquito, ¿no es cierto?, de las frecuencias como función de la permitividad como función de la frecuencia, llego a este gráfico, ¿no? Y entonces en esta zona, ¿sí? Donde la permitividad ya se hace una parte real nada más, ya hay positiva, entonces aquí el conductor se hace transparente a las ondas electromagnéticas, ya no absorbe las ondas electromagnéticas, ¿sí? Para valores sobre la frecuencia de plasma. Esta es otra forma de describir los mismos gráficos que veíamos antes. ¿Sí? Y aquí está, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? De fibras conductoras, ¿sí? Por ejemplo, de una dependencia, ¿no? De la frecuencia de fibras conductoras, por ejemplo, y aquí está justo lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Sobre todo para los dieléctricos, ¿ya? Aquí está la dispersión normal, la dispersión anómala, y esta es la absorción, ¿no? Sí, es exactamente lo que estábamos viendo antes, ¿no? Sobre todo para este ejemplo le he copiado para un dieléctrico. Sí, pero en este caso tomen en cuenta que son fibras conductoras, no es una fibra conductora que está hecha de aluminio, y entonces para estas altas frecuencias, ya del orden de los gigahercios, sí, el material se comporta como si fuese un dieléctrico, ¿no? Con absorción normal y anómala, ¿ya? Sí.
Este es un artículo de cuándo es que es esto, del 2003, por ejemplo. Bueno, este es el modelo de Drude que se conoce para las... Sí, entonces es el modelo de Drude que se conoce para las ondas electromagnéticas, ¿ya? Para ondas electromagnéticas en conductores a diferentes frecuencias. Preguntas. Profe, ¿cómo determinó la aceleración en unas diapositivas atrás? ¿Cuál aceleración? Con la velocidad promedio, la diferencia de las velocidades promedio. Sí, ahí, justo ahí. No le entendí muy bien cómo sacó la variación del tiempo sobre tau por la velocidad. Eso no lo Es una entendí. serie de Taylor, porque delta t es chiquito, entonces a esta función es una serie de Taylor y le va a quedar en una serie de Taylor de primer orden, le va a quedar velocidad del t más la variación de la Mm, velocidad por delta t, una serie de Taylor, ya, ya, profe. básicamente. ¿Algo más? Bueno, eso es, ¿no es cierto?, la primera parte, ¿ya? Ahora viene, naturalmente, que viene su trabajo. Ok, van a empezar a trabajar este modelo. A ver, Jaime, ¿tiene levantar la mano? Oye, me pregunto. ¿O solo fue casualidad? Jaime. Bueno, tu Profe, trabajo. Jaime le mandó un mensaje por el chat. Ah, veamos. Dice. Ah, que no tiene micrófono. Dice. Esto quiere decir que para conducir energía es mejor hacerlo a mayores frecuencias. Esto tiene algo que ver con las frecuencias a las que transmitimos la energía de la red eléctrica. No, la red eléctrica la transmitimos a baja frecuencia, ¿no? Baja frecuencia me refiero comparado con la frecuencia de plasma, ya con este tiempo de 10 a la 15, de 10 a la 14, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba eso? Sí, si nosotros sacamos el inverso del tiempo, ¿no? Nos da unas frecuencias de 10 a la 14, 10 a la 15 hercios. Entonces, comparadas con esa frecuencia, ¿no es cierto? De 10 a la 14, 10 a la 15 hercios, por ejemplo, transmitir ondas electromagnéticas al orden de kilohercios, ¿no es cierto? Sí, transmitir es muy bajas frecuencias, ¿ya? Entonces ahí el modelo principalmente es dado por esto, ¿no? Sí, porque estamos trabajando en bajas frecuencias. Entonces, no tiene mucho que ver con las líneas de transmisión. Sí, pero sí tiene que ver, por ejemplo, que eh, por decirles, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el típico jaula de Faraday, ¿no? Entonces, en la jaula de Faraday se supone que nosotros estamos protegidos porque las ondas electromagnéticas no logran atravesar el conductor, ¿sí? Eso es cierto mientras las ondas electromagnéticas cumplan con esta condición. Sí, si yo tengo ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, el material, el conductor ya no absorbe la energía de las ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas la atraviesan, ¿ya? Y el conductor se forma, se transforma, ¿no es cierto?, o se comporta, más no es que se transforma, se comporta como un dieléctrico que puede transmitir las ondas electromagnéticas. ¿Está claro? Ya, eso es lo que queremos decir, ¿no es cierto? ¿Qué más les iba a comentar yo de esto? Algo que se me fue. Ah, la frecuencia de plasma era eso. Pues fíjense la frecuencia de plasma lo que es.
¿sí? Vamos, vamos acá, ¿no es cierto? La frecuencia de plasma. ¿Sí? La frecuencia de plasma depende, ¿no? Básicamente en este modelo clásico, ¿no? De la carga de electrón al cuadrado sobre la masa, que es una cosa invariante, ¿no? La permitividad del vacío, sí, igual, ¿no es cierto? Todas estas son constantes. Pues la frecuencia de plasma depende directamente de la densidad de, en este caso, de electrones libres en el conductor, ¿sí? Y entonces esta densidad de electrones libres en el conductor define, ¿no es cierto?, la frecuencia de plasma. Entonces, bueno, dependerá, ¿no es cierto?, de cuántos electrones aporte cada núcleo atómico a los electrones de conducción y dependerá naturalmente de qué tan denso es el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto dependerá, digamos, al cobre, ¿no es cierto? Un alambre de cobre tiene una cierta densidad de átomos, digamos, por unidad de volumen y cada átomo de cobre aporta un electrón a la banda de conducción, entonces yo puedo calcular estos valores. ¿Sí? Entonces, esta es la frecuencia de plasma, ¿no? Depende de estas cantidades en el modelo clásico de Drude. ¿Ya? Sí, eso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a su primer ejercicio, ¿sí? Van a extender el modelo de Drude para incluir el campo magnético. ¿Sí? Entonces van a incluir el campo magnético. Este es un ejercicio, ¿ya? Entonces, eh, básicamente, ¿no? Aquí la ley de Ohm, tal como se ve, se modifica a esto, ¿no? Es lo que dicen, ¿ya? Donde esta constante mu de aquí es básicamente esto de acá, ¿no? En el sistema gaussiano, ¿ya? La carga, tiempo de relajación, ¿sí? La masa del electrón y la velocidad de la luz. Ustedes imagino que sí saben el efecto Hall, ¿no es cierto? A ver, José, efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? No, no sé, profe, no creo haber visto el efecto Hall. Mm, eh, Helmo. Yo tampoco sé qué es el efecto Hall. Hmm, Bueno, entonces, vamos a irnos vamos a irnos a los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a irnos acá, ¿ya? Este es un ejercicio primero que quería mostrarles. Este es un examen de ingreso a la Universidad de Columbia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces ahí lo que les piden es básicamente, ¿no es cierto?, que expresen cuál es la distancia de atenuación para una onda plana, propagándose en un buen conductor. ¿Sí? Entonces, bueno, exprese sus resultados, ¿no es cierto?, en términos de la conductividad, permeabilidad y frecuencia, dice. Trabajen, partan de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Eso es lo que se supone que espera, ¿no es cierto?, que hagan. Entonces, partan de las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, en el sistema internacional que demos, sí, que partan de allí, y lleguen a expresar el, la distancia de atenuación de las ondas de una onda plana propagándose en un buen conductor. Trabajen. Empecemos por este ejercicio, ¿ya? Este es el típico ejercicio, como les digo, de admisión a un programa de doctorado. Entonces son 8 y 16, ¿ya? Tienen 12 minutos, 10 minutos para esto. 8 y 26 nos vemos.
Todos estos tienen que subir al aula al final de la hora, ¿no? Por si acaso. Mauricio, ¿cómo va a resolver esto? ¿No está aquí Mauricio? Ujú. Alejandro. Sí, profe. Primero pensaba escribir el campo eléctrico como muy en función de omega por H y el desplazamiento eléctrico como la permitividad por el campo eléctrico, que depende de la frecuencia. Aquí tienen que partir de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Tiene una onda plana y tiene las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Y tiene un conductor. De ahí tiene que partir. ¿Qué haría? Byron, ¿qué haría usted? ¿Qué va a hacer usted? Mm, eh, Estaba buscando, o sea, la ecuación de Maxwell y ponerle, ¿Ponerle qué? la relación que teníamos del campo eh, relacionado con la frecuencia, en El, función de la frecuencia. ya decir de las ecuaciones de Maxwell, pasarles al espacio de frecuencias. De ahí. Eh, de ahí no, o sea, no sabría todavía porque todavía no sé bien qué ecuación usarle. Estoy viendo. Entonces, primero van a escribir todas las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto?, para un conductor, ¿sí? En el espacio de frecuencias. Eso es lo primerito que van a hacer. ¿Ah? Y luego de allí tienen que naturalmente pasar a una ecuación de onda, ¿sí? En el espacio de frecuencias. Y ahí van a poder encontrar, ¿no es cierto?, la solución. ¿Sí? Todas estas son preguntas teóricas, ¿no? Es lo que les van a preguntar y ahí es lo que más vamos a dedicarnos en este bimestre. Es más que ya reemplazar fórmulas como hicimos en el anterior. Ahora ya viene la parte teórica, ¿no? En la que ustedes deben poder, a partir de las ecuaciones de Maxwell, replicar todo lo que se ha hecho en clase, todas las deducciones y encontrar fórmulas y encontrar condiciones y encontrar y hacer supuestos. Eso es lo que como físicos tienen que ser capaces de hacer, ¿ya? Entonces, en este bimestre vamos a dedicarnos a eso, ¿no? El tipo de preguntas que van a trabajar son estas, ¿sí? Entonces, para esta pregunta, ustedes lo que tienen que hacer es prácticamente replicar lo que se hizo en ondas cuando hablamos de ondas electromagnéticas viajando en un conductor y llegamos a establecer las constantes. Tienen que por sí mismos, a partir de las ecuaciones de Maxwell, llegar a eso, ¿sí? Y hacer las aproximaciones adecuadas para poder encontrar lo que es un buen conductor y la distancia de penetración, lo que habíamos llamado el efecto piel en conductor. Hasta ahí tienen que llegar. Todo eso tienen que ser capaces de hacer porque eso es lo que les van a evaluar, digamos, cuando llegue el momento de ingreso a una maestría o un doctorado, en física al menos. ¿Ok? Trabajen, practiquen. ¿Qué tienen?
Jaime. ¿Quién es usted, Jaime? Sí. Lo que estoy ahorita es haciendo, construyendo o sea, la onda con ah, esto, fue el nombre de esto, es perdón, con el Laplaciano, yo tengo el Laplaciano del campo eléctrico y más la permitividad por el campo eléctrico. Entonces lo que quiero llegar es a encontrar el factor de atenuación. Y de ahí relacionarlo. Sí, solamente creo que es. Ya. ¿Qué pasó con las ecuaciones de Maxwell? O sea, estoy partiendo desde la ley de Faraday y la ley de Ampère. Ya, y las otras dos, ¿por qué no? Porque en este caso solamente estoy trabajando con el campo eléctrico. Ya. Bueno, ¿no? Francisco, ¿qué me dice Ujú. usted? Am, bueno, yo planteé primero las cuatro leyes de Maxwell, luego establecí la relación de la corriente en un conductor, que es la corriente igual a la conductividad por el campo eléctrico. Luego enuncié la ley de la continuidad y aplicado para la corriente y reemplacé en la ley de la continuidad el valor de la corriente, que sería la conductividad por el campo eléctrico. Y, y luego me quedó ahí la primera ley de Maxwell multiplicado por la conductividad y reemplacé la ley el valor de la divergencia del campo eléctrico, que es la densidad de carga sobre el epsilon sub cero. Y ahorita estoy tratando de hallar el valor de la densidad de carga libre en el conductor. Ya. Em, ¿Qué pasa con la densidad de carga libre? Porque ese es un buen punto. Tienen una onda, ¿no es cierto? Electromagnética que está viajando a lo largo de un conductor. La onda tiene esto, ¿no? Lo primerito que les están preguntando de todo esto que está escrito, ¿qué es prácticamente? ¿Qué es lo que les están preguntando? Sí, dice, ¿qué es lo que le están preguntando, José? Deberíamos hallar la ecuación de la onda para encontrar la distancia. ¿Y ahí cuál es esa distancia? ¿Dónde está esa distancia en esa ecuación que está escrita ahí? ¿No es el frente de onda eso? Ya, ahí está la ecuación de onda, ¿no es cierto? Aquí está la ecuación de onda. ¿Dónde está la distancia que estoy buscando? La habíamos definido como 1 sobre K mayúscula. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hallar? Ustedes entonces necesitan hallar el número de onda, ¿no es cierto? Esto es lo que necesitan hallar. Ya. ¿Cómo hallan eso? Sí, bueno, eso es una cosa, ¿no es cierto? La otra cosa es, a partir de las ecuaciones de Maxwell encuentran cómo es la ecuación de onda. ¿Qué pasa con la densidad de carga aquí, en el conductor? ¿Qué pasa con la densidad de carga? ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale un conductor? Decae exponencialmente a razón de la conductividad sobre la permitividad eléctrica. Ya, sí, sí, ¿no es cierto? Vamos a ponerles, bueno, ¿eso qué consecuencia me da y qué físicamente va a pasar? Por ejemplo, digo, viene una onda electromagnética viajando por un conductor, ¿ya? ¿Esa onda electromagnética genera acumulación de carga volumétrica en algún punto del espacio? ¿Qué dicen? Tienen una onda plana viajando en un conductor. ¿Se genera acumulación de carga? ¿Qué dice Telmo? ¿Se genera acumulación de carga? ¿Y por qué? Creo que dependería de la frecuencia, porque para frecuencias bajas las cargas van a seguir la forma que tiene la onda y por lo tanto sí va a haber una pequeña acumulación justo en esas zonas. Pero esta es la onda, ¿no es cierto? Aquí está un poquito de la onda, acá verá que es una onda plana en todo el volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo se genera esa acumulación? ¿Cómo se genera esa acumulación? ¿Sí? El campo eléctrico mueve las cargas y con un desfase de 90 grados lo que ocurre es que las cargas se van moviendo justo con la onda, así que va a haber las cargas van a estar justo donde estaba la onda hace 90 grados. Ya, pero la onda está en todo el espacio, es decir, si por ejemplo digo, ¿no es cierto? Las cargas se acumulan aquí, aquí, en donde estaba la onda hace 90 grados, no digamos que esté así, ya. Ahí se acumulan las cargas. Eso es lo que más o menos entiendo, ¿no es cierto? Así es. Sí, Ya, ¿qué dicen los demás? Telmo dice que se acumulan las cargas porque hay un desfase del movimiento de las cargas con respecto de la onda en 90 grados. ¿Qué dicen los demás? Hay acumulación de las cargas, hay ese desfase, es de 90 grados. Yo creo que no hay acumulación de carga porque, como le mencioné, la densidad de carga libre decae exponencialmente y a un cierto tiempo ya no va a haber una densidad de carga, también porque la onda se atenúa. Ya, entonces, ¿no? No sé cómo explicar eso. Más o menos sería como una onda en el agua, ¿no? Ustedes tienen una onda plana, digamos, viajando en el agua, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver allí es que las ondas electromagnéticas generan olas, ¿no es cierto? Generan olas, digamos así, pero no hay acumulación de carga, sino hay acumulación de masa en ese caso, ¿no? Sí. No estoy hablando de una ola en la orilla, ¿no es cierto? Sino que una onda en el agua, una onda plana en el agua. Y ustedes van a ver que las ondas no acumulan la masa de del agua en ninguna parte, ¿no? Simplemente la onda atraviesa el agua y una vez que atraviesa el agua vuelve a estar plana, digamos, distribuida homogéneamente, ¿no? Sí. Entonces, no hay arrastre de de la masa, ¿no? No hay acumulación de masa. Y ese es el ejemplo que más cercano se me ocurre, no se me ocurre otra forma de verlo. Entonces, no hay tal acumulación de carga, ¿sí? No hay tal acumulación de carga, ¿no? Entonces, esta ecuación es cero. Eso quiere decir que
una ecuación para acá es 0, ¿no es cierto? Y la otra ecuación aquí también es 0. Entonces no hay acumulación de carga. Entonces las únicas dos ecuaciones relevantes, de hecho, son la que tiene que ver con el rotacional del campo eléctrico y el rotacional del campo magnético, ¿no? Estas son las dos únicas ecuaciones relevantes para el problema. Sí, porque estas básicamente no me dan nada, me dan 0. Por eso es que la onda es transversal. ¿Sí? La onda electromagnética es transversal, ¿no es cierto? Entonces no hay acumulación de carga y estas son así, ¿ya? Entonces esas dos ecuaciones son las que serían importantes, digamos, para esta parte, ¿no es cierto? Y aquí ustedes, por ejemplo, podrían escribir estas dos ecuaciones, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes van a tener es esto, ¿no? ¿Sí? Aquí es... este es mu epsilon, ¿qué más es? Mu epsilon, ¿no es cierto? Y entonces ustedes van a tener las ecuaciones así. Esas van a ser las ecuaciones, ¿ya? Y de ahí ustedes construyen el K, es decir, de aquí ustedes sacan, ¿no es cierto?, el rotacional del rotacional, recordando que el rotacional del rotacional, ¿no es cierto?, es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Ya, entonces sacan el rotacional y ahí viene, ¿no?, la ecuación de onda y ahí viene la parte importante, ¿sí? Como estas divergencias son 0, ¿ya? Les queda una ecuación que nada más esto es dependiente del laplaciano, ¿no? ¿Ya? Y ahí reemplazan la una ecuación en la otra, van a encontrar una ecuación que les dice que el laplaciano del campo eléctrico, ¿ya?, es igual a algo del campo eléctrico. Sí, y ese algo es la velocidad de fase. Ese algo básicamente es omega cuadrado por la velocidad de fase, ¿no? Sí, porque ustedes recuerdan la ecuación de onda, es esta, ¿no? ¿Ya? Y entonces ahí ustedes tienen esta ecuación, ¿no?, en el espacio de frecuencias. ¿Sí? Y esa es la ecuación de onda en el espacio de frecuencias, ¿no? Y entonces aquí ustedes tienen lo que es la velocidad de fase, ¿sí?, sobre omega cuadrado, ¿no? Y si ustedes recuerdan la relación entre la velocidad de fase y omega, es básicamente esto, ¿no? Y entonces esta relación omega sobre b es lo que es el k cuadrado. Entonces este paréntesis es k cuadrado. Sí, que es un número complejo de manera general, ¿no? Y de aquí, sacando la raíz de k cuadrado, ustedes van a encontrar esta cosa. Y de ahí lo que les interesa es este k en esta condición, ¿no es cierto?, un buen conductor. Entonces van a sacar el valor de k real, ¿no es cierto?, de aquí de k cuadrado, logran sacar la parte real, la parte imaginaria, y de ahí, ¿no es cierto?, sacan el k. Y ahí aplican la función de buen conductor y van a llegar a que el inverso de K es la penetración, ¿sí? Y esto va a ser función de la conductividad, ¿no? Creo que es sigma mu omega sobre 2, creo que es. ¿Sí? O al revés debe ser, ¿no es cierto? Porque tiene que ir abajo. Sigma omega mu, así tiene que darle. A mayor conductividad, menor penetración. ¿Ya? Eso es lo que más o menos tienen que hacer. Sí, de eso se trata este problema, ¿no? Y de eso se trata estas evaluaciones que tienen aquí, a ver que a partir de principios fundamentales ustedes logren encontrar, ¿no es cierto?, lo que es
cantidades interesantes para casos específicos. Eso es lo que les van a evaluar. Y eso es lo que yo les voy a evaluar. ¿Sí? Preguntas. Bueno, eso tienen que ser capaces de hacer, ¿no es cierto? Otro ejemplo es este. Sí, otro ejemplo es este de aquí. Ya dice, dado una onda plana, ¿no es cierto? Polarizada, ¿sí? Tal cual está ahí. A partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Encuentra las relaciones entre E, K y H. ¿Sí? Y obtenga las expresiones para índice de refracción en función de la frecuencia, la permitividad, la permeabilidad y la conductividad. Ya, entonces, eso es lo que pide, por ejemplo, una prueba de ingreso para la Universidad de Wisconsin. ¿Y esto qué es? Esto nuevamente, ¿no es cierto?, es algo parecido al anterior, es decir, es volver a deducir todo lo que vimos y encontrar lo que es el índice de refracción. ¿Sí? Bueno, en esta pregunta imagino que es la parte real del índice de refracción, ¿no es cierto? Como número real, ¿ya? Entonces de ahí tienen que volver a hacer prácticamente algo muy parecido de la prueba, del ejercicio anterior, en el cual ustedes a partir de las ecuaciones de Maxwell se supone que tienen un medio, ¿no es cierto? Que tiene permeabilidad, permitividad, ¿sí? Y conductividad, ¿sí? Entonces pasan al espacio de frecuencias, resuelven todo, ¿no es cierto? Y obtienen, y a partir de las definiciones, obtienen lo que es el índice de refracción, ¿sí? La parte real en función de estos términos. Entonces, ese tipo de cosas son las que me interesa que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que demostrar que pueden hacerlo, ¿ya? Sí, entonces, ok, van a trabajar en el ejercicio anterior. Y quiero que finalicen eso y les voy a dejar de deber un par de ejercicios más para que practiquen, ¿no? De este estilo, ¿ok? Preguntas. Entonces recuerden, ¿no? Los principios fundamentales de los que siempre tienen que partir ustedes son estas. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a manejar, las ecuaciones de Maxwell. Y de ahí, sí, a partir de los conceptos típicos, por ejemplo, ustedes saben qué es la profundidad de penetración, ¿no es cierto? ¿Qué es una onda plana? ¿Qué es el índice de refracción? Ustedes saben todas esas cosas. Tienen que ser capaces de deducir ecuaciones y calcular cosas, o estimar o predecir comportamientos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero siempre partiendo de los principios fundamentales, que esto es la electrodinámica. De aquí se parte, de las ecuaciones de Maxwell. Desde ahí nosotros partimos. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que aprender al final de este segundo bimestre, ¿no? Trabajar con ecuaciones Maxwell, deducir cosas, deducir ecuaciones, utilizarlas, interpretarlas. Eso es lo que ustedes deberán ser capaces al final del semestre, ¿ok? Trabajen. Sí, son 8:47. Tienen 8 minutos más antes de terminar la clase para finalizar esto. Ok, bueno, entonces en estos últimos 5 minutos, por favor, escaneen ya o tomen foto, lo que sea, a lo que hayan hecho y súbanlo al aula virtual. Como les había comentado, esto es parte de su evaluación de la actuación en clase, lo que sea que se quiera llamar. Y entonces, ¿no? Como resumen, nosotros en estas dos clases hemos visto dos modelos, ¿no? El modelo de Drude, que es el que vimos el día de hoy, en el cual establece, ¿no?, una relación entre, o la dependencia explícita que hay entre la conductividad y la frecuencia para electrones libres en conductores. ¿Ya? Y el otro que nosotros hemos visto, que es el modelo en el cual establece
la relación, ¿no es cierto?, entre, bueno, el índice de refracción, permitividad, el número de onda, ¿sí?, con la frecuencia para electrones enlazados, ¿sí? Para electrones en los cuales el electrón está enlazado a un núcleo atómico a través de una constante elástica en el modelo, ¿no? De que los electrones oscilan poco alrededor del punto de equilibrio y eso siempre, digamos, es válido, ¿sí? Entonces, en ese modelo es lo que nosotros hemos analizado, ¿no? Y hemos visto cómo calcular los diferentes parámetros y sacar información interesante, ¿no? Como es el modelo de dispersión anómalo y normal para dieléctricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es lo que nosotros vimos aquí, ¿no es cierto? La dispersión anómala y normal y la absorción de la energía de las ondas electromagnéticas en determinadas frecuencias, ¿no? Esa es la una que vimos. Y la que vimos el día de hoy básicamente es algo en la cual, ¿no es cierto?, la conductividad, pongámosle aquí, la conductividad, ¿no es cierto?, depende de dónde estaba eso. La conductividad depende de la frecuencia, ¿sí? Y básicamente, bueno, vamos acá, ¿no? Entonces, la conductividad depende de la frecuencia y hemos visto, ¿no?, cómo es que sobre una frecuencia que se llama frecuencia de plasma, los materiales los conductores, más bien dicho, dejan de absorber las ondas electromagnéticas y se vuelven en materiales transparentes, ¿no? Como si fuese un dieléctrico, ¿ya? Esas dos cosas hemos visto el día de hoy, ¿sí? Y de aquí, como les digo, lo básico es que ustedes puedan, a partir de las ecuaciones de Maxwell, encontrar, ¿no es cierto?, este tipo de relaciones, deducirlas, utilizarlas, ¿sí? Calcular cosas, ¿no? Eso es lo que vimos el día de hoy y eso es bueno, lo que vimos esta semana. De hecho, la próxima semana vamos a ver una consecuencia de esto, ¿no? De esta relación, básicamente, ¿ya? Consecuencias de estas relaciones que se llaman las relaciones de causalidad eh, o, de, o de chronic penny, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Las relaciones de causalidad que son importantes para fines prácticos, por ejemplo, para lo que es el análisis de señales en el tiempo, ¿no es cierto? En especial cuando estamos hablando de estas medidas de las cantidades complejas, ¿no? Que se llama en la parte técnica, se llama impedancia, ¿sí? Entonces, cuando hacemos medidas de impedancia, resulta importante todas estas relaciones de causalidad para ver para evaluar, digamos, la calidad de la medida desde un punto de vista práctico, ¿no? Eso se hace en materia condensada, en un equipo que se llama impedancímetro, justamente, ¿no? Que nosotros lo tenemos en el laboratorio, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase y esta fue la clase de hoy, ¿ya? Si tienen preguntas, por favor, revisen las referencias. Esto una parte la encuentran en Zambi, la otra parte la encuentran en Griffiths, y una buena referencia también es el libro de Jackson, ¿no? Tres referencias que le enfocan de manera semejante. Zambi es un poquito más profundo en el sentido de que hace más análisis, no solo con ondas monocromáticas, sino también con paquetes de ondas y ver su comportamiento, que a eso no vamos a llegar, ¿ya? Simplemente nos quedamos solos con ondas monocromáticas. Sí, nos vemos entonces la siguiente semana. No se olviden de subir su trabajo de clase al aula virtual. Hasta luego. Chao, profe. Les Luego, vaya profe. bien, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.